Trauma cráneoencefálico a la vista. Paciente masculino de 45 años llega a emergencias tras sufrir accidente automovilístico. ¿Qué puntaje en escala coma de Glasgow se le asigna? Si presenta respuesta ocular al llamado, responde con palabras apropiadas y además localiza el dolor. Hoy hablaremos de la escala coma de Glasgow. Se utiliza para evaluar el estado de conciencia en situación de urgencia o trauma. Pero antes preparamos el entorno. Realizaríamos una breve valoración de ABC, vía aérea, respiración y circulación, y cuidamos la privacidad del paciente. Interpreta tú los resultados. Dando inicio a lo que es la valoración de la escala de Glasgow, nos vamos a encontrar en primer lugar sobre la evaluación de la apertura ocular, teniendo un máximo puntaje de 4 puntos al paciente que logre abrir la mirada espontáneamente, que se mantiene vigil y despierto, dando un puntaje de 3 puntos al paciente que logre realizar la apertura ocular al momento en que nosotros le hablemos o mencionemos su nombre, dando el puntaje de 2 puntos si el paciente no realiza la apertura ocular al momento de hablarle y procedemos a realizar un estímulo doloroso y en esto obtendremos la apertura ocular. Y dando el puntaje de 1 punto al paciente que no logre responder a ningún estímulo mencionado anteriormente. En nuestro ejemplo, nuestro paciente logra tener un puntaje de 3 puntos que solo responde cuando nosotros le realizamos el llamado. Si el paciente abre los ojos al hablarle, recibe un puntaje de 3. Continuando con la valoración de la escala coma de Glasgow, tenemos el componente verbal. Esta va a tener un puntaje máximo de 5 puntos, un puntaje mínimo de 1, y el objetivo de este componente es evaluar la respuesta verbal con simples preguntas al paciente. Preguntarle al paciente cuál es su nombre, dónde se encuentra, en qué año estamos. Si nuestro paciente responde correctamente estas preguntas, obtendrá un puntaje de 5 puntos. Si el paciente tiene o erra en alguna de estas preguntas, está desorientado, obtendrá un puntaje de 4 puntos. Si nuestro paciente responde con palabras inapropiadas, obtendrá un puntaje de 3 puntos. Si nuestro paciente presenta sonidos incomprensibles, ya sea gritos, gruñidos, obtendrá un puntaje de 2 puntos. Y si nosotros no obtenemos ninguna respuesta verbal, se puntuará 1 punto. A continuación, les comparto una valoración del componente verbal. En esta se le consulta al paciente cómo se llama, en qué lugar está, y como respuesta tenemos palabras inapropiadas, obteniendo un puntaje de 3 puntos. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Sabes dónde estás? Continuando con la valoración de nuestra función motora, vamos a pedirle a nuestro paciente Saúl que primeramente siga nuestros movimientos. Saúl, vas a levantar los brazos y cerrar las manos. Muy bien, nuestro paciente sigue las órdenes, entonces tiene un puntaje de 6. En caso de que él no siguiera las órdenes, vamos a aplicar un estímulo doloroso sobre la caja torácica. En este caso, él localiza el dolor, intenta retirarse, tenemos un puntaje de 5. Si el paciente no hace esta respuesta, entonces nosotros al estímulo vamos a ver si intentas retirar el dolor, va a tener un puntaje de 4. Si al estímulo doloroso nuestro paciente va a tener esta respuesta de flexión generalizada, entonces va a tener un puntaje de 3, que se trata de una decorticación. Y si al estímulo doloroso el paciente va a tener una respuesta de extensión generalizada, va a tener un puntaje de 2, se trata de una descerebración. Y si a un estímulo doloroso el paciente no tiene ninguna respuesta, va a tener un puntaje de 1. Después de realizar la evaluación al paciente, el estudiante debe asignar el puntaje individual
En este caso, el paciente Raúl obtiene en la evaluación ocular 3 puntos, en la respuesta verbal 3 puntos, respuesta motora 5 puntos, haciendo un total de 11 puntos. Posterior a esto, hace el análisis y la clasificación según el puntaje obtenido por el paciente Raúl. Está en un TEC moderado, el cual se le ha asignado 11 puntos. Y como último paso, en el aprendizaje de esta habilidad, el estudiante procede a informar de manera estandarizada los hallazgos obtenidos. En este caso, nuestro paciente Raúl tiene una escala de coma de Glasgow 11/15, que resulta de una respuesta ocular 3, una respuesta verbal 3 y una respuesta motora 5, dándonos un total de 11/15, lo cual indica a su vez que el paciente presenta una alteración del estado de conciencia moderada.